¿Cómo te imaginas que es el manto terrestre? ¿Te suena algo como viscoso, denso o sólido pero fluido? ¿Alguna vez escuchaste la palabra astenosfera? A continuación haremos un experimento para ver cómo es el manto y para eso haremos una rica gelatina. Vamos a necesitar gelatina transparente, agua caliente, un recipiente pequeño transparente, un recipiente grande, una piedra pómez, una moneda y colorante. Primero hay que disolver la gelatina en agua caliente. Puedes separar una porción y agregarle el color que elegiste. Después hay que vaciar la gelatina en un recipiente chico. Puedes agregar primero 1 centímetro de la gelatina de color, dejar que se solidifique y luego agregar el resto de la gelatina transparente y dejarla enfriar. Para que sea más rápido le puedes meter al refri. Cuando la gelatina esté sólida, vamos a colocarla dentro del recipiente grande y poner sobre ella una piedra pómez y una moneda. ¿Alguno se hunde? Intenta mover la moneda y la piedra deslizando sobre la gelatina. Observa qué pasa. Ahora vamos a vaciar agua caliente en el recipiente grande hasta que cubra la base del recipiente con la gelatina. ¿Qué crees que va a pasar? Después de unos minutos, observa qué pasa con la gelatina del fondo y con la gelatina de arriba. Observa la consistencia de la gelatina. ¿Qué tan fácil es mover la piedra pómez y la moneda? También observa la parte líquida de la gelatina y cómo se está comportando. ¿Crees que se vayan a hundir los objetos? La moneda se está empezando a deslizar, pero fíjate con qué velocidad lo está haciendo y con qué velocidad se va a hundir. Finalmente, después de unos minutos, la piedra pómez no se hundió, aun cuando hay gelatina líquida alrededor. ¿Qué es lo que pasó? Al principio la gelatina es muy viscosa y no permite fluir la piedra ni la moneda. Cuando agregamos agua caliente en la base del recipiente, hay transmisión de calor del agua a la gelatina. El líquido menos denso sube y es así como se empiezan a formar celdas de convección en la base del recipiente. La gelatina también disminuye su viscosidad y eso permite que la moneda y la pómez se puedan desplazar sobre su superficie. Y eso también permitirá que la moneda se hunda. La piedra pómez ahora se puede mover, pero no se hunde porque su densidad es menor que la gelatina. Además, observa que no se necesitó que toda la gelatina se fundiera para que ocurriera esto. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el manto? La astenosfera es la parte del manto que se comporta como un fluido. Es menos viscosa, pero más densa que la litosfera. La astenosfera es como la gelatina. La litosfera continental es como la piedra pómez. Y la litosfera oceánica es como la moneda. Si la astenosfera fuera completamente sólida, no permitiría el movimiento de las placas ni la subducción de la litosfera oceánica. La transferencia de calor desde el interior de la Tierra genera celdas convectivas como las que vimos en la gelatina. La viscosidad disminuye con el aumento de la temperatura. En la astenosfera, la presión y la temperatura a la que se encuentra la hacen lo suficientemente viscosa para que las placas se muevan o se hundan. Finalmente, la placa oceánica se hunde porque al enfriarse se vuelve más densa que la astenosfera y la litosfera continental. Y la litosfera continental puede flotar como la pómez porque es menos densa que la astenosfera. Muy buen día a todas y a todos. Voy a irme un poquito rápido. Indíquenme, por favor, si pueden ver la pantalla. Sí. Sí, ok.
Entonces, quiero ir con la explicación un poquito rápida porque me gustaría poner en práctica el producto con ustedes. Bueno, entonces, esta es la presentación del proyecto módulo 1, titulado Deriva Continental. ¿Qué es lo que les voy a presentar? Bueno, aquí tenemos el contenido del mismo, un juego como herramienta de aprendizaje, aplicaciones de gamificación, qué es Movit, ventajas y desventajas, por qué Movit, a jugar y los agradecimientos. Bien, la gamificación es algo que bueno, la gran mayoría lo hemos jugado, lo hemos practicado, sabemos que está de moda en el contexto educativo y no es otra cosa más que los juegos que comúnmente conocemos, serpientes escaleras, juego de la oca, memorama y demás, ajustarlos a alguna temática de aprendizaje, ¿sí? Entonces, si tenemos un ambiente lúdico de juego dentro de nuestras aulas o fuera también, nos va a permitir desarrollar una motivación, tanto en quién los creamos como en quién participamos. Entonces, los juegos, en este caso, son algo indispensables para la educación. Por ejemplo, para mí, en este proyecto voy a presentar un juego, una actividad lúdica de tipo multinivel diseñada para el aprendizaje de los contenidos conceptuales para comprender a la deriva continental. ¿Cómo está estructurada esta actividad? Con una serie de cuestionamientos tipo trivia y el juego de la oca. Y para que fuera más atractiva la misma actividad, se le dio un diseño multinivel porque si yo no apruebo el primer nivel, no puedo avanzar al segundo nivel, lo cual me genera que yo me esté atento a contestar correctamente. Si no, no podré continuar. Bien, aquí les doy ejemplos de unas aplicaciones de gamificación. Obviamente hay un sinfín de aplicaciones, también como lo comentó hace rato Elizabeth, que en su ejemplo, esa es otra herramienta de gamificación. Y la virtud que tienen estas aplicaciones es que nos permiten una evaluación. Una evaluación previa como evaluación diagnóstica y posterior. Entonces, estas aplicaciones que yo les comento aquí me permiten generar, yo como docente, como asesor, generar el producto, pero también los chicos lo pueden generar. Entonces, yo preparo la clase, pero ellos también pueden desarrollar este conocimiento. En caso muy particular para este proyecto, yo decidí utilizar Movit, que igual es una plataforma online que combina un portal de videojuegos educativos como una herramienta que permite a los usuarios crear videojuegos de manera sumamente sencilla. Dentro de los juegos que esta plataforma contiene es el juego de la oca, el duchazo, trivias, tarjeta de memoria, historieta y coincidencias. Ventajas y desventajas de esta aplicación o en general de los videojuegos online. ¿Cuáles tienen a favor? En este caso, plataforma online, no hay que descargarla en el equipo, su acceso es gratuito en todo sentido, no como otras que te dan el nivel básico con ciertas funciones y para accesar a otras ya te cobran. En este caso es gratuito totalmente. Fácil de usar, es sumamente sencillo, eso me encanta. Hay juegos disponibles, no solo los que yo hago, sino está una biblioteca libre y abierta para que nosotros podamos hacer uso de ellos. Es un aprendizaje lúdico, es un juego, te diviertes, promueve la superación a través de desafíos, es lo que yo les comentaba de esto multinivel, porque el chico para conocer, para avanzar, para que te den premios, tus medallas, como lo tiene Movit, pues hay que primero pasar el primer nivel y poder alcanzar el siguiente. Genera la motivación, optimiza el aprendizaje porque no es lo mismo aprender o adquirir un nuevo conocimiento como generalmente hace algunos años se daba a utilizar por este medio. Favorece la adquisición de conocimientos, aumenta la concentración y la atención, entre muchas otras más virtudes. En contra que podía tener yo en la manera en cómo lo uso y lo he trabajado, no he identificado ninguna. Continuamos. ¿Por qué Movit y no otras herramientas que ya les comenté?
porque es muy sencillo de utilizar y jugar. ¿Sí? Yo decido, la página me auxilia, me dirige, me orienta, es muy fácil de diseñarlo y de jugarlo también, ya lo vamos a ver. También me permite generar juegos multiniveles, lo que yo les decía, puedo combinar varios de los juegos para ir alcanzando metas, ¿sí? O también me da la virtud de hacerlo de un nivel simple. Los juegos, reitero, generan motivación y atención, es lo que a mí me encanta, que la vista que tiene el juego, la presentación, pues me hace estar atenta y obviamente me incentiva a descubrir qué más hay. Reitero, es de acceso libre para toda la comunidad, eso me encanta, no te selecciona, eres docente o alumno o institución, no, puedes accesar sin mayor problema. Y algo que me encanta como docente es los resultados. Hacen la actividad los chicos y me permite arrojar resultados que yo nada más puedo tomar después para tener en su momento la calificación. Bien, continuamos. Y aquí es donde yo les pido a ustedes su auxilio y apoyo. Vamos a jugar. Entonces, nada más indíquenme si ya podemos ver el juego. Sí. Sí, ok, gracias. Aquí es otra ventaja. Movit, si queremos que el chico haga la actividad, ¿verdad? Nos va a arrojar la autoría, que es algo muy importante, porque a veces los chicos como que nos hacen trampa. Entonces aquí ya ustedes pueden ver la presentación del trabajo. Una virtud es que podemos tener un código para tener acceso del juego. Si alguno de ustedes escaneara en este momento el código, les va a aparecer el juego. Tenemos el enlace que está por acá arriba o también el pin. Tenemos estas 3 rutas para compartir la actividad y que los demás lo podamos jugar. Yo lo utilizo de 2 maneras. En vivo, como lo vamos a hacer ahorita, o se los puedo dejar como deberes cuando tenemos actividades asincrónicas. Entonces, vamos a jugar en este momento. Si en algún instante se deja de visualizar, indíquenme, por favor. Entonces, tenemos aquí nuestra presentación. Nuevamente, como yo configuro, me aparece videojuego educativo, categoría geografía y nuevamente el autor. Y la presentación del juego. Entonces, como yo les comentaba, es un juego multinivel, ¿verdad? Aquí me aparecen los 2 niveles. Uno me dice que está abierto, el otro está cerrado. Si yo no apruebo el primer nivel, no puedo accesar al segundo. Y bueno, la función de esta modalidad es precisamente ir alcanzando los niveles, porque de acuerdo a la configuración que nosotros hagamos, pues el nivel de conocimiento o aprendizaje que busquemos, pues es como que se va escalonando. Vamos a ingresar al primero, por favor. Aquí le doy clic, prepárate para responder. Y aquí es donde le pido ayuda a ustedes. El calor se define como. ¿Quién me dice cuál es? ¿Qué opción es? Por favor. Una forma de energía en movimiento, también conocida como energía térmica. ¿Es una propiedad física de la materia que tiene la capacidad de modelarse o es la capacidad de ocupar un lugar en el espacio? ¿Cuál es, chicos? La primera. La primera. Va. Entonces, ¿se dan cuenta? Arriba tengo mi línea de preguntas, mi tiempo, y me dicen si estoy bien. Siguiente pregunta. ¿Al calentar los gases cambian su densidad? ¿Cierto o falso? Cierto, gracias. Entonces, perdón que interrumpa. Entonces, con el QR que nos mostraste al principio, ahorita podríamos jugar contigo. Sí, sí. Okay. Bueno, sí se puede, ya lo estoy haciendo. Ah, ya es hora de darle de comer al gato. Botas, gatito, ¿dónde estás? Es hora de comer. ¿Dónde se metió este gato? ¿No has visto a Botas? Lo estoy buscando y no lo encuentro por ningún lado. Yo lo vi acostado y ya sabes que cuando ese gato está dormido no hay quien lo mueva. Es como una roca, ¿o no? Es como un continente. Ah, caray, ¿cómo que un continente? Pero si los continentes sí se mueven. Claro que no. ¿Cómo se podría mover algo tan grande y pesado? Entonces, ¿tú crees que los continentes como los conocemos ahora se formaron gracias a la ayuda de la ardillita de la película de la Era de Hielo?
La verdad, bueno, no tan así. La verdad no sé cómo. Mira, te voy a contar una historia. Pero bueno, antes es importante conocer algunos conceptos. Densidad es la cantidad de materia contenida en un volumen determinado y cada material tiene una densidad distinta, como vemos en esta tabla. Como vemos, el agua, alcohol, aceite y miel se acomodan dependiendo de su densidad, el más denso abajo y el menos arriba. De igual manera sucede esto en las capas de la Tierra. La densidad aumenta mientras más nos acerquemos al núcleo, siendo este el más denso. Ahora veremos la diferencia entre estos dos conceptos, masa y peso. Masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y se expresa en gramos o kilogramos. Y peso es la fuerza de atracción que la Tierra ejerce sobre los cuerpos que están sobre su superficie y se expresa en kilogramos fuerza. Y como vimos, el peso tiene que ver directamente con la aceleración de la gravedad, por eso es que los astronautas caminan distinto, por ejemplo, en la Luna. Esto es importante debido a que el principio de Arquímedes nos dice que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Pero ¿cómo puede ser que un barco hecho de hierro pueda mantenerse a flote en el agua de mar cuya densidad es más baja? Bueno, recordemos que ahí están actuando dos fuerzas, una hacia arriba que es la flotabilidad y una hacia abajo que es el peso, y se aplica el principio de Arquímedes. Entonces por eso se hundió el Titanic. Cuando chocó con el iceberg, el agua entró dentro del barco e hizo que se modificara la densidad del barco. Algo parecido a esto sucede en el caso de la Tierra, y no es que nos estemos hundiendo como el Titanic, sino en cuestión de la diferencia de densidades, ya que también en el agua hay variaciones dependiendo a su temperatura. Como puedes ver en este video, el agua fría es más densa y se encuentra por debajo de la pecera, mientras que el agua caliente asciende. Además de la temperatura, también hay variaciones de densidad entre el agua dulce y salada. Cuando se le añade sal al agua y se disuelve, se descomponen iones, que luego se sienten atraídos por las moléculas del agua. Esta atracción hace que se unan fuertemente, aumentando la cantidad de materia por volumen. Pero, ¿qué es lo que hace que floten los continentes? A eso vamos, pero para eso necesitamos definir otro concepto. Isostasia se refiere al equilibrio de flotación entre dos capas de la Tierra, la litosfera y la astenosfera. Pero esos nombres raros con qué se comen, ¿verdad? La litosfera puede ser de dos tipos, oceánica y continental, y puede moverse sobre la astenosfera debido a que es más viscosa y menos densa. Viscosidad lo podemos definir como la resistencia a fluir, pero regresando a la isostasia, entonces dijimos que era un equilibrio entre las dos capas de la Tierra, la litosfera y la astenosfera. Quiere decir que si aumenta la masa de la litosfera, esta tiende a hundirse en la astenosfera, y si disminuye, esta tiende a ascender. Imagínate que hay una gran cantidad de hielo que se acumula en una cierta zona. La litosfera ahí se va a hundir, pero si ese hielo llegara a derretirse, pasaría lo contrario, ascendería, como sucede en la península escandinava. Pero, ¿por qué se dan estos movimientos? ¿Qué pasa en el centro de la Tierra? Para esto necesitamos entender que en la Tierra siempre ha existido una transmisión de calor por diferentes motivos. Pero la transmisión de calor ocurre cuando hay una diferencia de temperaturas entre dos cuerpos u objetos y existen tres diferentes mecanismos de propagación de calor. Conducción, cuando la transmisión de calor va de una partícula a otra, convección cuando se transmite por un fluido y radiación cuando la transmisión de calor es mediante ondas sin que intervenga un fluido en movimiento. Ahora sí, ya que sabes todos los conceptos, te voy a contar la historia de un señor llamado Alfred Wegener, quien propuso una teoría conocida como deriva continental. Esta teoría fue muy avanzada para su época, tanto que no fue aceptada hasta 50 años después de que la presentó por primera vez, así que nunca supo que fue famoso, ya que en una expedición a Groenlandia desapareció durante una tormenta. Entre lo que proponía esta teoría se encontraba la idea de que en el pasado todos los continentes estaban unidos en un gran territorio llamado Pangea. Fundamentó su teoría con pruebas geográficas en donde demostró que las costas de Sudamérica y África encajaban perfectamente como si fueran piezas de un rompecabezas.
También con pruebas paleontológicas demostrando que existían fósiles de organismos idénticos en lugares que hoy están a miles de kilómetros. Y pruebas paleoclimáticas que nos hablan de que hay zonas de la Tierra cuyos climas actuales no coinciden con los que tuvieron en el pasado. Por ejemplo, zonas que son cálidas y antes estuvieron cubiertas por hielo. Pero a pesar de todas las pruebas que sustentaban su teoría, nadie le creyó. En esa época reinaban las teorías fijistas, además de que no consiguió dar una explicación del por qué se movían los continentes. Sin embargo, aunque nunca vio los frutos de su trabajo, la teoría de la deriva continental logró poner las bases para lo que hoy llamamos la tectónica de placas. Esta teoría nos dice que la litosfera está dividida en fragmentos rígidos llamados placas litosféricas o placas tectónicas. Debido a las características de la litosfera y la astenosfera como su densidad, flotabilidad, viscosidad e isostasia que ya estudiamos anteriormente, interactúan de manera particular, haciendo que sean dinámicas, es decir, que se puedan desplazar, aumentar o reducir su tamaño, así como cambiar de forma. Estas interacciones se dan sobre todo en los bordes o límites entre placas. Cuando dos placas convergen debido a su densidad, una subduce sobre otra destruyéndose así litosfera, o también por su densidad pueden colisionar produciendo montañas o cordilleras. Mientras que en el caso de los bordes divergentes, las placas se separan, creando dorsales oceánicas, aumentando el fondo marino o creando litosfera nueva con el material que viene de la astenosfera. También hay placas que no chocan ni se separan, es decir, solo se mueven de manera paralela. A esas les llamamos bordes transformantes. Un ejemplo es la falla de San Andrés. Ah, sí, recuerdo la película. En resumen, la baja viscosidad de la astenosfera permite el movimiento horizontal de placas que contienen a los continentes. Las placas se desplazan por el movimiento lento del manto y este movimiento se produce por diferencia de densidades, las cuales también producen un hundimiento de placas en el manto y convección, siendo esta, la convección en el manto, la que permite el movimiento de los continentes. Ah, ya entendí. Entonces los continentes se mueven porque debajo de ellos hay un material que, aunque es más denso, es menos viscoso. Así es. Ahora ya puedes entender que aunque el gato duerma profundamente, no se parece nada a un continente. A botas definitivamente no hay quien lo mueva. ¿No te vas a mover? Adiós. ¡Adiós! Batina, ven, ya llegó el nuevo libro. Mira. No me interesa Solar System. ¿Qué? ¿Pero por qué te interesa Solar System? Porque tiene planetas. ¿Cuál es tu planeta favorito? Saturno. ¡Wow! Está muy bonito. ¿De qué está hecho? Tiene anillos que están hechos de hielo y de roca, o sea que es una roca hecha de hielo y esto creo que es roca. ¡Wow! Pero no sé de qué están hechas sus cuerdas. Oye, ¿y no te interesaría saber de qué está hecha la Tierra? ¡Sí! Perfecto, vamos a investigar. ¡Al salón de clases! Pues ya vimos cómo la Tierra está formada por capas, ¿recuerdas? Ahora vamos a ver cómo es que esas capas se acomodan en la Tierra. ¿Tú cómo crees que se acomoden? ¿De la más grande a la más pequeña, de la más pequeña a la más grande, de la más pesada a la más liviana? De la más pequeña a la más grande. ¿Bien sabes cómo se acomodan estas capas? No. Por su densidad. ¿Quieres aprender qué es la densidad? Sí. Bueno, pues para eso vamos a necesitar dos vasos del mismo tamaño y del mismo peso. Nosotros ya corroboramos
en esta báscula que pesan lo mismo. ¿Cuánto pesa cada vaso, Valentina? ¿Nos puedes decir? 238. 238 gramos. 237. Muy bien, 237 gramos. Está bien, pesan casi lo mismo. Y el volumen que pueden contener es el mismo. Ahora lo que vamos a hacer es poner un poco de agua en cada uno para que el agua llegue hasta el mismo nivel, de modo que tengamos el mismo volumen. ¿Me ayudas? Ponle agua. ¿Tú? Dime hasta cuánto es que tenemos. Ahí, listo. Y el siguiente. Aquí tenemos los dos vasos que tienen más o menos la misma cantidad de agua. Y para rectificar, vamos a ver nuevamente que pesen lo mismo. 339 gramos. Así que pondré un poco más. Listo, 360 gramos. Así podemos ver que tenemos el mismo volumen de agua en ambas. Ahora lo que vamos a hacer es agregar una cucharada de sal a uno de los dos vasos. Vamos a poner la cuchara en la báscula y vamos a eliminar el peso de la cuchara. Esto para saber cuánto pesa la sal que le vamos a poner. Y pondremos 10 gramos de sal a uno de los vasos. ¿La puedes poner, Valentina? Sí. En estos vasos no va a cambiar el volumen de materia contenida. Lo único que cambiará es que este vaso va a pesar 10 gramos más, que son lo equivalente a la sal que añadimos. Vamos a agregar una gotita de colorante para no olvidar cuál es el vaso que tiene sal. Lo que hicimos al agregar la sal fue aumentar el peso de la materia contenida en este vaso, que en este caso es el agua más la sal. Así cambiamos la densidad, debido a que la densidad es proporcional a la masa por el volumen. Y como el volumen es el mismo, pues lo único que hicimos fue cambiar la masa y así cambiamos la densidad. Por lo que este va a ser más denso y este menos denso. Ahora vamos a introducir un limón en cada uno de los vasos para ver qué es lo que sucede. Yo en el que tiene sal y tú en el otro. Ok, Tú a ver, primero. ¿tú qué piensas, Valentina? ¿Que cuando meta este limón al agua que no tiene sal, va a flotar o se va a hundir? Se va a hundir. Vamos a ver. Sí, se hundió. ¿Y en este qué crees que vaya a pasar? ¿Vaya a flotar o se hundirá? Yo creo que se va a hundir. Mira. ¡Está flotando! ¿Eso es magia? ¿Sí? No, eso no es magia. Lo que sucede es que cuando sumerges un objeto en un fluido, este objeto se va a hundir o va a flotar dependiendo de la densidad del fluido. En este caso, al poner el limón en el agua, el limón se hundió. Esto quiere decir que el limón es más denso que el agua simple o el agua pura. Sin embargo, al poner el limón en el agua con sal, el limón flotó. Esto quiere decir que el limón es menos denso que el agua con sal. Ahora intenta sumergirlo, empújalo, tal vez no lo empujaste. Oh, no. A ver, suéltalo. Yo creo que como le pusimos 10 gramos de sal al agua, entonces hizo súper pesado el agua y el limón fue menos pesado. Yo creo que sí, pero no solo menos pesado, sino menos denso, ¿ok? Lo siguiente que vamos a hacer es continuar jugando con otros fluidos para ver cómo es que se acomodan las capas de la atmósfera, porque aunque toda la atmósfera es líquida, ¿la atmósfera es líquida? No, es gas. Ah, la atmósfera es gaseosa. Bueno, pero como es muy difícil ver los gases, vamos a hacer algo similar con líquidos. Ahora vamos a utilizar
otros materiales. En la siguiente parte del experimento utilizaremos un bol y una cuchara. Valentina, ¿puedes sacar los limones del agua? Y aquí tenemos el vaso con agua y sal, el vaso con agua, y utilizaremos 3 líquidos más para ver su densidad. Sí. Y 3 limones para ver si flota o se hunde. Sí. El primero que usaremos es el aceite. Sí, lo siento. Y lo que vamos a hacer es colocar aceite hasta la misma altura del vaso. ¿Me ayudas con la miel de maple? Y jabón. Jabón. Ahora lo que vamos a hacer es pesar cada uno de estos vasos y así Valentina me va a decir cuál cree que es más denso o menos denso. ¿Tú cuál crees que va a ser más denso? ¿El que pese más o el que pese menos? El que pese más. Muy bien. Listo, comenzamos. 372. Muy bien. 361. Entonces, este lo vamos a acomodar acá porque pesa menos. Y este lo vamos a acomodar acá porque pesa más. 355. 392. ¿Quién será el ganador? ¿Los menos o los más? 358. Ese pesa menos que este. ¿Y este cuánto pesaba? 372. 3. Entonces aún pesa más. Y así es como acomodamos por peso todos nuestros líquidos. Al mismo tiempo, sabemos que el peso o la masa es proporcional a la densidad, en este caso porque tenemos el mismo volumen. Entonces, nosotros sabemos que aquí flota. ¿Qué crees que vaya a pasar en estos 3? No lo sé. ¿En este qué pasa? Se hunde. Se hunde. Entonces pon un limón. Si en este flota y en este se hunde, ¿qué crees que vaya a pasar en este? ¿Se hundirá? Sí, se hunde. Ahora, ¿qué pasará en el jabón? También flota, aunque menos que en el agua con sal. Sí. ¿Y qué crees que vaya a pasar en la miel de maple? Va a flotar. ¿Sabes por qué cuando empujas el limón no se hunde? ¿Por qué? O se hunde pero regresa a flotar. Sí. Porque existe una fuerza que se llama el empuje, que ocurre siempre que un objeto es sumergido en algún fluido y empuja el objeto hacia arriba con una fuerza igual al volumen que desplaza este objeto, o sea, igual al volumen del limón. Mientras tú estás aplicando esa fuerza, tu fuerza es mayor que el empuje. Por eso el limón se queda en el fondo. Suéltalo. Ya no estás aplicando ninguna fuerza, entonces la fuerza del empuje es mayor que el peso del objeto y el objeto flota. ¿Qué tanto va a flotar y qué tanto se va a hundir? Bueno, eso depende justamente del empuje. Sí. Ahora vamos a utilizar un vaso. Sí. Ok, ¿cuál es el primero que vas a poner? Miel. Es mi turno de elegir. Yo elijo el aceite. Voy a ir hacia arriba. Es como ¿Cómo? un planeta en el espacio Exacto. exterior. Ahora es mi turno de elegir. El jabón es... Pues déjenme decirles que en este vaso los líquidos se están acomodando por densidades o por peso, como los habíamos acomodado en un principio. Lo que quiere decir que lo más denso es el jarabe de maple. Y después, ¿cuál sigue, Valentina?
El jabón. El jabón. Y finalmente tenemos... El aceite. Te toca el rojo. ¿Qué crees que vaya a pasar? El limón se hundía en el aceite, ¿te acuerdas? Y flotaba muy poquito en el jabón. Flotaba más en el agua con sal. Y flotaba muchísimo El jarabe. en el jarabe de maple. Eso quiere decir que si utilizamos un poco de lo que ya conocíamos, podemos decir que este va a estar hasta arriba. Después va a estar el jabón, en donde flotaba un poquito más que el jabón. Entonces quiere decir que esta se va a acomodar entre el jabón y el jarabe de maple. Si la lógica no falla. Veamos qué sucede. Pero que quiero ver. Ahora ¿Qué sí es pasó? una bebida arcoíris. ¿Estaba bien o estaba mal lo que había pensado? Bien. Ahora, si sumergimos un limón, Va a llegar hasta ahí. Hasta aquí va a llegar el agua. no, si el agua va a subir obviamente porque estamos aumentando el volumen. ¿En qué capa se va a quedar este limón? ¿Flotaba en este? ¿En el No. aceite? No. Entonces en el aceite se va a hundir. ¿Estás de acuerdo? El jabón. En el jabón. A ver, vamos a ver. ¿Listos? Y tú siempre estuvo lista. Valentina tenía razón. Si ustedes ven por aquí, bueno, pues se van a dar cuenta de que exactamente el limón se hundió en el aceite, pero flotó en el jabón. Y abajo del jabón tenemos el agua con sal y más abajo, ¿qué tenemos, Valentina? La miel de maple. ¿Cuántas capas tengo aquí? 4. 4 capas, muy bien. Pues estas capas podrían ser las capas que tiene la Tierra, ya sea en el interior o las de la atmósfera. ¿Te gustó? Sí, me encantó. Gracias, amiguitos. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Nos vemos pronto con más experimentos. Adiós. Adiós. Densidad de las rocas. Módulo 1. Deriva continental. Hola Belén, ¿qué haces? Hola, mira, arrojé una moneda y un limón al agua. Sabía que la moneda se hundiría, pero lo que me sorprende es que el limón, siendo más grande, no se hundiera. ¿Sabes por qué pasa esto? Quiero saber por qué es debido a la densidad, que se define como la cantidad de materia en un determinado volumen. No creas que porque un objeto es muy grande o voluminoso, significa que se va a hundir. Todo depende de la proporción que tiene la masa con su volumen. Para este caso que comentas, se sabe que la densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Entonces, todo material que tenga una menor densidad a este va a flotar, como es el caso del limón. Y por el contrario, todo material que tenga mayor densidad a 1 gramo sobre centímetro cúbico se va a hundir, como es el caso de esta moneda. Entonces, independientemente del tamaño de la moneda, sea chiquita o grandota, se va a hundir, ya que sus compuestos está relacionado su masa con su volumen, hace que se hunda con respecto a la densidad del agua. Pero mira, para que te quede más claro, si quieres podemos experimentar con otros objetos y ver cómo es el concepto de la densidad. ¿Te parece? Ok. Mira, Belén, aquí estos dos materiales nos ayudarán a comprender muchísimo mejor el concepto de densidad. Este es una piedra pómex y este es un mineral llamado amatista. Sujétalos para que puedas ver sus dimensiones. Sí, la amatista, a pesar de ser pequeña, se siente pesada. Sin embargo, la pómex, a pesar de su tamaño, se siente más ligera. Sí, la piedra pómex es más grande que la amatista. Sin embargo, yo creo que las densidades de ambos materiales son muy distintos. Podemos compararlos, ambas densidades con respecto a la del agua. ¿Qué crees que ocurra si arrojamos los dos materiales? ¿Crees que se hundan, que floten o qué crees que vaya a ocurrir? No sé. Posiblemente la amatista se hunda. Y la piedra pómex, tengo dudas. Sin embargo, pensaría que, pues por su tamaño,
también se va a hundir. Ok, pues vamos a ingresarlos al agua para ver qué pasa. A ver, ¿qué pasa con la amatista? Como dije, se hundió. Sí, a ver ahora la piedra pómex. Mira, a pesar de su tamaño, no se hundió. Sí, pues lo que quiere decir que la piedra pómex tiene una densidad muchísimo menor que la del agua. Sin embargo, el mineral amatista, no sé su densidad, pero estoy seguro que es muchísimo mayor a la de 1 gramo sobre centímetros cúbicos, que es la correspondiente a la del agua. Entonces ya podemos determinar qué material es más denso y menos denso con respecto al agua, pero no sabemos aún sus densidades. ¿Te gustaría descubrir cuál es la densidad de cada uno? Sí, claro, pero ¿cómo lo calculamos? Bueno, Arquímedes hace muchos años ya definió el concepto de densidad y también emitió una fórmula, la cual está denotada como densidad es igual a masa sobre volumen. Ok, pero ¿cómo le hacemos para calcular la masa y el volumen de rocas y minerales? Para ello utilizaremos dos recipientes gradados. Este que tiene gradación de cada 50 mililitros y este cada 100. Esto con el objetivo de poder determinar bien el volumen de cada uno de los objetos que vamos a utilizar, sabiendo que tienen diferentes dimensiones. Otra herramienta que vamos a utilizar es la báscula digital para determinar el peso de cada material. Y los objetos a medir va a ser el cuarzo, amatista, turmalina negra, florita, pirita, obsidiana azul, obsidiana negra, calcita, selenita, rosa del desierto, geoda, esquisto verde, riolita con ópalo, roca de río, roca pómez, y esta roca que contiene muchos minerales de pirita, al igual que esta roca que desconocemos su nombre. Para calcular el volumen de la piedra pómex fue un poco complicado, puesto que con menor densidad que el agua, la piedra flota y se complica el apreciar los mililitros desplazados. Tuvimos que sumergirla por completo con el apoyo de nuestro dedo, y así estimar una aproximación de su volumen. Cabe señalar también que para la medición del volumen y de la masa de todos los minerales y rocas, se considerará un cierto error por la precisión de nuestras herramientas utilizadas, esperando aún tener la mayor proximidad a los valores ideales encontrados en tablas de densidades. Como veremos en cada lámina, aparecerán dos imágenes alusivas al recipiente con agua, una donde solo contiene agua, la cual se considerará como volumen inicial, y posteriormente otra imagen donde se tendrá dentro del recipiente con agua el mineral o roca, pero ahora con un volumen final. La diferencia de dichas medidas corresponderá al volumen real de nuestra muestra. Cabe señalar que la unidad será referida a mililitros, pero también sabemos que su equivalente son los centímetros cúbicos. Por otro lado, la báscula nos arrojará la masa en kilogramos, los cuales se convierten en gramos para poderlos incorporar a nuestra fórmula y de esta manera tengamos así las unidades en gramos sobre centímetros cúbicos. Finalmente, para esta medición, la piedra pómez tuvo una densidad de 0.22 gramos sobre centímetros cúbicos. Para la amatista, su densidad fue estimada en 2.40 gramos sobre centímetros cúbicos, lo que la convierte en casi 10 veces más densa que la piedra pómez. Por lo que podemos concluir que no porque un objeto sea más grande que otro, quiere decir que tendrá mayor densidad. Mira, Belén, aquí tengo dos minerales que tienen la misma composición química, pero como puedes observar, tienen diferente forma y tamaño. Este mineral se llama selenita y este otro se llama rosa del desierto. Sujétalos para que puedas percibir sus dimensiones. ¿Crees que tendrán la misma densidad o
será diferente a pesar de su tamaño? Pues yo pensaría que tienen la misma densidad. Pues vamos a averiguarlo. Vamos a determinar el cálculo de las densidades y así saber si tienes razón. Ok. El cálculo de la densidad de la selenita fue de 2.24 gramos sobre centímetros cúbicos. Mientras tanto, la densidad para la rosa del desierto fue de 2.18 gramos sobre centímetros cúbicos. La selenita y la rosa del desierto están compuestos por los mismos elementos. Ambos son sulfatos de calcio hidratados. Sin embargo, su composición química es polimorfa. Esto es, que bajo diferentes condiciones organiza su estructura cristalina de diferente manera. Y hablando en términos de densidad, lo interesante es que cada elemento tiene su densidad específica. Es decir, no importa de qué cantidad de masa estemos hablando, bajo ciertas condiciones, si se trata del mismo material, siempre que se divida su masa entre su volumen, nos dará la misma magnitud para la densidad. Para el caso de los minerales polimorfos, podrían llegar a variar levemente en su densidad por la presencia de algunas impurezas. Sin embargo, se estima que sea muy pero muy similares sus densidades, como fue en este caso. La selenita y la rosa del desierto tienen densidades muy similares. Continuando con las demás mediciones, comparando las densidades calculadas con respecto a las densidades ideales de los minerales y rocas, los resultados se muestran en la siguiente tabla. De esta manera, con el cálculo de las densidades para estas 17 muestras de minerales y rocas, se comprendió aún mejor el concepto de densidad, resaltando que cada elemento tiene su densidad específica, es decir, no importa de qué cantidad de masa o tamaño estemos hablando, su densidad siempre será la misma. Bueno, Belén, te agradezco por haberme ayudado a calcular las densidades de cada uno de estos minerales y rocas. Dime, ¿qué tal te pareció? Pues la verdad estuvo muy interesante y pues ya me queda más claro el cómo calcular qué es la densidad y pues que la densidad no depende ni del tamaño ni de la forma de los objetos. Pues muchas gracias por la explicación. No, gracias a ti y pues espero que te haya agradado. Gracias. Gracias por su atención.